Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos una historia que ha dado mucho de qué hablar, una de esas que te dejan con la boca abierta y que, sinceramente, nos ha tenido a todos comentando y especulando en las redes sociales. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la reacción de Can ante la sorprendente noticia de Demet de que ella quiere ser madre. Sí, así como lo oyen, ha sido un verdadero bombazo y ha encendido Internet. Si les gusta este tipo de contenido, que mezcla un poquito de drama, emoción y las vidas de nuestras parejas favoritas, no se olviden de darle a ese botón rojo de suscribirse para no perderse nada de lo que publicamos. Ahora, sin más preámbulos, vamos a desgranar esta historia. Imaginen la escena, una pareja joven, exitosa, que parece tenerlo todo. Demet y Can, dos nombres que resuenan con fuerza, especialmente para quienes siguen de cerca el mundo del entretenimiento. Sus seguidores los adoran, admiran su química, su estilo de vida, y por supuesto, están ansiosos por conocer cada detalle de su relación. Pues bien, resulta que Demet tomó la decisión de dar un paso importante, un paso que cambia la vida, y decidió compartirlo con Can. La forma en que lo hizo y sobre todo, la reacción de él, se convirtió en el tema de conversación principal en todas partes. Las redes sociales explotaron con especulaciones, debates apasionados y análisis profundos de cada mínimo detalle que se ha podido vislumbrar. ¿Cómo reaccionaría Can? ¿Estaría preparado? ¿Sería una sorpresa grata o un shock total? Porque seamos sinceros, cuando hablamos de maternidad o paternidad, no es algo que se tome a la ligera. Es una decisión que implica un cambio de perspectiva, de prioridades, de un futuro completo. Y en el caso de una pareja tan joven y con carreras tan demandantes, la pregunta sobre si están en el momento adecuado se vuelve aún más relevante. La presión social, las expectativas de los fans, y la propia dinámica de una relación en el ojo público añaden capas de complejidad a una decisión tan personal. Se dice que Demet, con esa dulzura y determinación que la caracteriza, le planteó a Can su deseo de empezar una familia. No fue una simple mención casual, sino una conversación seria, profunda y cargada de significado. La forma en que lo comunicó, la delicadeza con la que abordó un tema tan trascendental, debió haber sido un reflejo de su amor y confianza en Can. Y la reacción, según lo que se ha filtrado y comentado, fue intensa. No estoy hablando de un simple sí o un no. Estamos hablando de una reacción que dejó a muchos sorprendidos, a otros intrigados, y a algunos incluso un poco preocupados por la intensidad de la respuesta de Can. Esta intensidad, lejos de ser un mal augurio, para muchos podría ser una señal de la profundidad de sus emociones y del impacto que la noticia tuvo en él. Para entender un poco mejor la magnitud de este evento, debemos recordar la imagen pública que proyectan Demet y Can. Son vistos como una pareja moderna, libre, que disfruta de su juventud y de sus logros. Sus carreras están en pleno apogeo con proyectos emocionantes que los mantienen constantemente ocupados y en el centro de la atención. Por eso, cuando la idea de la maternidad entra en juego, naturalmente genera un gran revuelo. La imagen de ellos como padres, la posibilidad de verlos formando una familia, es algo que sus seguidores han fantaseado y anhelado durante mucho tiempo. ¿Sería Can el padre protector y cariñoso que todos imaginan? O quizás la noticia lo pilló completamente desprevenido, abrumado por las implicaciones. La dualidad de estas preguntas es lo que ha mantenido la conversación tan viva. Los detalles que han trascendido, aunque escasos, son jugosos y alimentan la imaginación de los fans. Se habla de un silencio prolongado por parte de Can, un silencio cargado de emociones, de pensamientos que cruzaban su mente a la velocidad de la luz. Imaginen ese momento, tú con tu pareja compartiendo un momento íntimo, quizás durante una cena romántica o en la tranquilidad de su hogar, y de repente, te suelta una bomba así. Es natural que haya una pausa, un momento para procesar, para digerir la noticia. Y en este caso, esa pausa parece haber sido especialmente significativa, un lapso de tiempo que se sintió eterno, lleno de posibilidades y cuestionamientos. Algunas fuentes cercanas a la pareja, siempre cautelosas y sopesando cada palabra, sugieren que Can se mostró sorprendido, pero no de una manera negativa. Más bien, como si la idea de convertirse en padre nunca hubiera cruzado su mente de manera tan concreta hasta ese momento. Es como si Demet hubiera abierto una puerta que él, hasta entonces, solo había mirado de lejos, imaginando vagamente lo que podría haber detrás. Y al cruzarla se encontró con un panorama completamente nuevo, lleno de posibilidades y responsabilidades que de repente se volvieron palpables.
Esta sorpresa, lejos de ser un rechazo, podría interpretarse como la sorpresa de alguien que de repente se da cuenta de la magnitud de algo que en el fondo siempre ha deseado. Otros comentarios en las redes sociales apuntan a que la reacción de Khan fue un poco más efusiva, más allá del silencio inicial. Se habla de incredulidad inicial, de preguntas rápidas y un poco desordenadas, como si quisiera asegurarse de que entendió bien. Es como cuando te dan una noticia increíble y no puedes evitar repetirla para creértela, casi como si estuvieras tratando de anclar la realidad. ¿Estaría pensando en cómo cambiaría su vida? En los sacrificios que implicaría, desde el punto de vista profesional y personal. O quizás, en medio de esa avalancha de pensamientos, ya estaba visualizando las sonrisas y los abrazos de un futuro hijo, la alegría de la paternidad. Esta mezcla de incredulidad y emoción es lo que hace que la historia sea tan cautivadora. Lo fascinante de esta historia es la dualidad de las interpretaciones. Por un lado, tenemos a quienes ven la sorpresa de Khan como una señal de que aún no está listo, que quizás la noticia lo descolocó por completo y necesita tiempo para asimilarla. Esta perspectiva se basa en la idea de que el matrimonio y los hijos son planes a largo plazo, y que una decisión tan importante debe ser tomada con plena convicción. Por otro lado, están los que interpretan esa sorpresa como una reacción genuina ante una idea que, aunque deseada en el fondo, no había sido contemplada con tanta seriedad. Y es que para muchos hombres, la paternidad es un concepto que se materializa de una manera muy concreta cuando se presenta la oportunidad, cuando la idea deja de ser una abstracción para convertirse en una posibilidad real y tangible. Pensemos en los factores que influyen en estas decisiones. Las carreras profesionales de ambos son muy exigentes. Viajes constantes, rodajes, promociones, eventos, todo eso implica una logística complicada cuando se trata de criar a un hijo. Quizás Khan estaba pensando en todo eso, en cómo equilibrar su vida personal y profesional con la llegada de un bebé. En las noches sin dormir, en los cambios de pañal, en la preocupación constante por el bienestar de un pequeño ser humano. Y es perfectamente normal. Nadie espera que uno asuma una decisión de este calibre sin reflexionar, sin sopesar los pros y los contras, y sin asegurarse de que está preparado para los desafíos que conlleva. Pero aquí es donde entra la magia de las relaciones. Si Demet tomó la iniciativa, seguramente lo hizo porque sentía que era el momento adecuado para ella, o al menos, porque estaba lista para dar ese paso y quería compartirlo con la persona con la que imaginaba formar una familia. Y la reacción de Khan, más allá de la sorpresa inicial, debió ser un reflejo de sus propios sentimientos hacia Demet y hacia la idea de construir un futuro juntos. Porque en el fondo, la decisión de tener un hijo no es solo sobre la llegada de un bebé, sino sobre la consolidación de una pareja, sobre la voluntad de crear un nuevo capítulo en su historia compartida. Los comentarios en las redes sociales son un reflejo de lo que la gente espera de ellos, de las fantasías que proyectan en sus ídolos. Hay quienes los ven como la pareja perfecta para tener hijos, con una conexión tan especial que los haría padres maravillosos. Y otros que creen que aún es demasiado pronto, que deberían enfocarse en sus carreras y disfrutar de su juventud. Pero al final del día, solo Demet y Khan saben la verdad. Solo ellos conocen la profundidad de sus conversaciones, la intimidad de sus sentimientos y la verdadera naturaleza de la reacción de Khan. Las especulaciones son solo eso, especulaciones, alimentadas por nuestro deseo de conocer más sobre las vidas de quienes admiramos. Lo que sí es innegable es que la noticia ha generado un debate muy interesante sobre la paternidad, las expectativas de las parejas y el momento ideal para dar este paso tan importante. Es un recordatorio de que las decisiones sobre formar una familia son complejas y personales, y que no hay una única respuesta correcta. Y es que muchas veces las parejas llevan años pensando en tener hijos, en ese deseo latente, pero el cómo y el cuándo son temas que se van madurando con el tiempo y con las circunstancias, hasta que llega el momento en que las piezas encajan. Entonces, ¿cómo fue realmente esa reacción? Si nos guiamos por las ondas expansivas que ha generado en Internet, podemos imaginar un cóctel de emociones. Sorpresa, sí, porque la vida a menudo nos presenta oportunidades que no esperábamos, o que no habíamos considerado con tanta urgencia. Quizás incredulidad, ese momento de incredulidad inicial ante una noticia que te cambia la perspectiva de un día para otro, que te obliga a replantearte tus planes y tus sueños. Y luego, espero yo, reflexión, consideración y finalmente aceptación o incluso entusiasmo. Porque, seamos sinceros, si Demet está dispuesta a dar este paso, es porque confía plenamente en Khan y en su relación.
Y si Khan ama a Demet, lo lógico sería que tras la sorpresa inicial, se abriera a la posibilidad de crear una familia con la mujer que ama. La reacción incendiaria en las redes sociales es en parte porque la gente proyecta sus propias experiencias y expectativas en las parejas que admira, buscando reflejos de sus propias vidas en las de ellos. Podemos especular que Khan, al escuchar a Demet, pudo haber pensado en 1000 cosas a la vez: el futuro, su carrera, la logística de un embarazo, la crianza de un hijo. Las imágenes de noche sin dormir, de citas médicas, de juguetes por todas partes. Pero también, estoy segura, pensó en Demet, en el amor que siente por ella y en la posibilidad de compartir uno de los momentos más importantes y transformadores de la vida. Y esa, creo yo, es la parte más valiosa de esta historia. La conexión entre ellos, la capacidad de comunicar, de enfrentar grandes decisiones juntos, de apoyarse mutuamente en cada paso del camino. Las redes sociales son un reflejo de nuestra sociedad, y en este caso, reflejan la curiosidad y el interés por las vidas de personas que admiramos. La facilidad con la que se comparte información, la velocidad con la que se propagan las noticias, pueden ser abrumadoras. Pero es importante recordar que lo que vemos en las redes sociales es solo una pequeña parte de la realidad. Las conversaciones más importantes, las emociones más profundas, las decisiones más significativas, suelen ocurrir en privado, lejos del escrutinio público. El verdadero diálogo entre Demet y Khan es algo que solo ellos conocen, y es ahí donde reside la verdad de esta historia. En resumen, la noticia de que Demet quiere ser madre y la reacción de Khan ha sido un verdadero huracán en las redes. Ha desatado debates, especulaciones y un sinfín de comentarios que han mantenido a la comunidad en vilo. Hemos analizado las posibles interpretaciones de esa reacción, desde la sorpresa inicial hasta la reflexión profunda, considerando los matices y las diferentes perspectivas. Lo cierto es que más allá de los detalles que se han filtrado, esta historia nos recuerda la importancia fundamental de la comunicación en una pareja, de la planificación cuando se toman grandes decisiones y sobre todo, del amor y la confianza que son el cimiento para afrontar juntos los desafíos y las alegrías de la vida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de una de las noticias que más ha dado que hablar últimamente. Espero que les haya resultado tan intrigante como a mí, y que esta exploración de las posibles reacciones y significados les haya aportado una nueva perspectiva. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo creen que fue realmente la reacción de Khan? ¿Qué pensarían ustedes si estuvieran en una situación similar, recibiendo una noticia tan trascendental? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber sus puntos de vista. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y del análisis que hemos compartido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda encontrar esta historia interesante, para que más gente se entere de este intrigante acontecimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de nuestras futuras publicaciones. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo y estén siempre al tanto de las últimas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.